Hola queridos alumnos y alumnos, hemos hecho este video en conjunto con la colega Miriam con mucho cariño para que les sirva a modo de repaso y para mejorar la comprensión, ¿no es cierto?, de la asignatura de Historia. Tenemos acá la unidad 1, conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. La temática en sí, ¿no es cierto?, es Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre los años 1939 y 1945. ¿Quiénes estaban en esta guerra? Teníamos dos bandos. Por un lado estaba el eje, constituido, ¿no es cierto?, por esta banderita. ¿Qué país corresponde? Sí, a Alemania. Acá tenemos Italia y acá tenemos Japón. Por el otro lado estaban los aliados, ¿no es cierto?, en la bandera de Gran Bretaña, que es un conjunto de varios países que incluye Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte. Acá tenemos la Unión Soviética, que también era un conjunto de varios países, donde estaba incluido Rusia. Acá tenemos Francia y acá tenemos Estados Unidos, que se incorpora cuando ya transcurrieron varios años desde el inicio de la guerra. Un mapamundi más o menos para contextualizar. La guerra, ¿no es cierto?, ocurrió en Europa, continente europeo. Nosotros estamos acá, en el bordecito, ¿no es cierto?, de América del Sur. Este es América. Y la guerra como tal se desarrolla en este continente, acá, entre África y Asia, Europa. Ahí están los países que estuvieron en guerra. Para contextualizar. Vamos a partir por las causas que desencadenan la guerra. A. Duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. Alemania, como país perdedor de la Primera Guerra Mundial, debe devolver territorios conquistados. O sea, Alemania nunca acepta haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que se le obliga, como país perdedor, a firmar un tratado de paz en Versalles, en Francia, donde además de devolver los territorios que había anexado, tenía que prometer que no se iba a volver a equipar militarmente y que no iba a volver a invadir otros países. ¿Qué pasa? Que Alemania no queda conforme con el tratado y lo rompe, viola el tratado, invadiendo Polonia en el año 1939. Como segunda causa tenemos la crisis económica de 1929. Esta es una crisis súper importante que afectó a nivel mundial. Nosotros también nos vimos afectados como país. Pero vamos a comentar más adelante. ¿Qué es una crisis? Se define como el momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo. En este caso fue en sentido negativo. ¿Qué pasó? Hubo una sobreproducción, o sea que se producía más de lo que se vendía o se consumía. Especulación, inflación e independencia de las economías. Un día 29 de octubre de 1929 se produce el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos. Se genera, ¿no es cierto?, un nerviosismo y pánico a nivel mundial debido a la incertidumbre económica. Estados Unidos era una potencia mundial económica. En el caso chileno, nos compraba salitre. ¿Qué pasó después de la crisis? Que ya no tenía los recursos para podernos comprar e inventó el salitre sintético. El salitre lo ocupan para todo lo que es el área agrónoma, ¿no es cierto?, como fertilizante de la tierra. Y al no comprarnos más salitre económico, nuestra economía también se vino a pique. De hecho, Chile fue uno de los países más afectados por la crisis de 1929, y eso que ocurrió en Estados Unidos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era la potencia económica más grande del mundo, debido a que ideó un sistema capitalista, ¿no es cierto?, que se basa en el capital, en el poder adquisitivo y de crédito. ¿Qué pasó? Se produjo un momento de superproducción donde se producía más de lo que se podía vender. Los salarios de la población eran muy bajos y no se realizaban muchas ventas. Hubo además fácil acceso a créditos, préstamos, por lo que trajo consigo un sobreendeudamiento. Finalmente, la crisis de 1929 generó quiebra de bancos, ruina de inversores, ¿no es cierto?, que es la gente que compra, que invierte dinero, cierre de empresas porque ya no tenían dinero para producir y para pagarle a sus trabajadores,
retiro de los préstamos norteamericanos en Europa. Estados Unidos presta dinero a países europeos luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que estos países quedaron tan devastados económicamente que no pudieron devolver los dineros, ¿no es cierto?, a Estados Unidos que le había prestado. Y también eso facilitó, ¿no es cierto?, la caída de la bolsa de Nueva York. Cesan las compras en el extranjero. Chile se ve altamente afectado. Lo que les comentaba anteriormente de que Chile fue uno de los países más afectados por la crisis. Tercera causa de la Segunda Guerra Mundial: surgimiento de fascismo y nazismo. ¿Ya? Son dos ideologías que la vamos a ver en breve. Acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, del líder nazista Adolf Hitler, y acá del líder fascista Benito Mussolini. Y acá una imagen de Stalin, ¿no es cierto?, del líder comunista, que era la ideología que preponderaba en la Unión Soviética. Totalitarismos. Esas dos, el fascismo, comunismo y nazismo, lo definimos como totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es un régimen político en el que el poder es ejercido por solo una persona o partido de manera autoritaria. Es completamente contraria a la democracia, que en la democracia la gente va y vota, ¿no es cierto?, y elige a quienes quieren que te representen. Acá no. Hay un líder potente, carismático muchas veces, ¿no es cierto?, con buen uso de la palabra, convencía, ¿no es cierto?, y movía multitudes, y autoritarios, antidemocráticos. Acá tenemos a Benito Mussolini, ¿no es cierto?, el fascismo italiano. Pueden ver una imagen como él está ahí, ¿no es cierto?, dando un discurso y la gente en masa, es casi como una ovación. El fascismo italiano se destaca justamente por eso, porque es autoritario, es nacionalista y pretende recuperar territorios perdidos, ¿no es cierto?, por Italia en la Primera Guerra Mundial. El nazismo se parece también al fascismo porque son autoritarios y antidemocráticos, y destaca porque tuvo una férrea persecución con minorías judías, gitanos, minusválidos, negros y homosexuales también en Alemania. El que proponía, convenció a la gente de que la raza alemana, la raza aria, era la raza superior, ¿ya? Y que había que purificar a Alemania de estas minorías, las que nombré recién. Hay un control del Estado por un partido único, que es el Partido Nacional Socialista. Ay, se me enredó otra vez. No importa, déjale nomás, si la colega lo edita. Ya, hay una persecución a las minorías, ¿no es cierto?, judíos, gitanos, minusválidos y negros, también homosexuales. Un control del Estado por un partido único, disolución de los partidos y sindicatos, o sea, la gente que no tiene derecho a agruparse, ¿no es cierto?, para poder exigir derechos. No, acá eso no se puede. Política expansionista, siempre con la idea de aumentar el territorio, anexar, ¿no es cierto?, incorporar otros países mediante la guerra, someterlos para agrandar el país. Desarrollo de armamentos, o sea, en esta época el país que desarrollaba más armamento era más poderoso. Y exaltación del líder, Führer. Acá tenemos una foto, ¿no es cierto?, donde Hitler era prácticamente visto como un profeta, como un salvador, que levanta a Alemania, ¿no es cierto?, de la ruina que le generó haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo entra la guerra, no es cierto?, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en el año 1941, Japón, ¿no es cierto?, les bombardea una flota que tenía Estados Unidos en Hawái, Pearl Harbor, que se llama. Bombardea la flota donde había una gran cantidad de soldados estadounidenses y hay una gran cantidad de bajas humanas. Muchos países participaron de manera directa e indirecta en la guerra. De manera directa, ¿no es cierto?, peleando en batalla y acá en este caso con ataques, ¿no es cierto?, y de manera indirecta países que prestan o cooperan con armamentos, con asilo político, ¿no es cierto? Pero así fue la entrada de Estados Unidos. Él estuvo igual mirando ahí lo que pasaba a nivel mundial, calladito todavía, pero hasta que les bombardean su flota, entra en acción. ¿De qué manera responde Estados Unidos al ataque de Japón?
dejando caer, ¿no es cierto?, la famosa bomba atómica sobre dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. No fueron bombas que estallaron así en fuego, sino que más bien con radiación, ¿no es cierto?, que te generaba una muerte más lenta. Acá hay dos fotos que encontré en internet, siluetas de dos personas que murieron pulverizadas, o sea, quedaron sus rastros marcados en una pared. Bueno, esta no se ve tan clara, pero acá está la ciudad destruida. Imágenes de las ciudades arrasadas por la bomba atómica. Ahí sí se fijan. Además de... una de las bombas no rompió en fuego, cayó, ¿no es cierto?, y generó esa radiación. Y la otra, obviamente, produjo el daño material que se ve en la foto. Que tenemos acá las ciudades enteras destruidas, las dos ciudades japonesas que les nombré. El Enola Gay fue el avión que justamente lanzó, el avión estadounidense que lanzó las bombas atómicas. Y los soldados después, al volver, después de la misión, fueron recibidos como héroes y los condecoraron y todo eso. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: pérdida de la hegemonía mundial de Europa. Europa había quedado devastada por la guerra porque los países, ¿no es cierto?, que les comenté, tanto del eje como de los aliados, eran del continente europeo, y como fueron varios países en guerra, Europa, la economía, ¿no es cierto?, se vino abajo. Tuvieron muchas pérdidas, muchas bajas humanas. Alrededor de 60 millones de muertos, en su mayoría civiles. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda murieron muchas más personas y mucha más gente civil, gente que en realidad no tenía mucho que ver con la guerra. Recordemos la persecución de Hitler contra la comunidad judía, ¿no es cierto?, gitanos, homosexuales, minusválidos, entre otros. Guerra que no solo atacaba objetivos militares, sino que también a civiles, como se representa en la bomba atómica, ¿no es cierto?, lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, estas dos ciudades japonesas. Holocausto de las minorías raciales y el holocausto nuclear. El holocausto eran lugares, ¿no es cierto?, de campos de concentración donde se exterminaba en masa a judíos, gitanos, polacos, entre otros, por parte de los nazis. Proceso de descolonización en el tercer mundo. Muchos países europeos tenían colonias, sobre todo en África, que son países, ¿no es cierto?, menos desarrollados. ¿Y qué pasó? Se crea la ONU, acá dice creación de la ONU, que es una organización de Naciones Unidas que vela, ¿no es cierto?, por el bienestar mundial y por la no violación de los derechos humanos. La ONU exige a los países que tenían colonias en África, por ejemplo, que cesen ese control, ¿no es cierto?, y devuelvan, y que esos lugares vuelvan a ser independientes. Y bipolaridad en el mundo: dos bloques, el capitalista, Estados Unidos, y el comunista, la Unión Soviética. Alemania vuelve a perder nuevamente la Segunda Guerra Mundial, a pesar de contar con el apoyo de Japón, ¿no es cierto?, de Italia nuevamente, al igual que la primera, pero no pudo con los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Sobre todo con los rusos, porque geográficamente los rusos están súper bien ubicados y su clima es frío. Entonces cada vez que iban los alemanes a intentar atacarlos o acabar con el ejército rojo, como así se le llamaba, no podían, morían congelados. Entonces la ubicación geográfica de Rusia le jugó muy beneficiosamente, ¿no es cierto?, la participación en la guerra. Eso. Cualquier duda, voy a estar atenta a sus comentarios, ahí por el teléfono, llamada, lo que necesiten, ahí voy a estar con las colegas, ¿no es cierto?, para orientarlos. No se desesperen, las condiciones no son las mejores, pero las ganas están y podemos avanzar, ¿no es cierto?, para no atrasarnos en nuestros contenidos. Así que les mando un abrazo y besos gigantes. Cualquier duda, escríbame.